Vamos a desarrollar el pequeño mapa de casos correspondiente al módulo 1 penal de nuestro curso de casos, principios y aplicaciones. Vamos a trabajar sobre requisitos de allanamientos, non bis in idem, plazo razonable y privacidad, que son temas importantes de garantías constitucionales y algo de interpretación. Elegimos dos casos bastante clásicos de la década del 80, Fiorentino del 84 y Rayford del 86, que tratan sobre esta secuencia de requisias y allanamientos. Garantía especialmente vinculada, en primer lugar, la inviolabilidad del domicilio. Pero en segundo lugar está esta aplicación de la exclusión de prueba ilegalmente obtenida, con la secuencia de que una prueba ilegalmente obtenida no solo se anula en sí, sino que también proyecta su nulidad a todos los actos que siguieron o que se produjeron a partir de ese procedimiento inválido. Van a ver que en los hechos existen circunstancias tales como una persona que está bajo detención y de ahí la policía le pide que le abra la puerta de la casa porque orden de allanamiento no tiene, y situaciones similares que aparecen en Rayford, que es un ciudadano estadounidense que después queda, no sigue vinculado al proceso porque no vuelve, sale del país y no queda en la causa, pero esa imputación se proyecta sobre otras personas que son las que finalmente están litigando en la corte. Tomamos de ahí este principio de Rayford. La regla es la exclusión de cualquier medio probatorio obtenido por vías ilegítimas. Y una segunda idea que aparece vinculada, ¿qué es la causa de todo esto? Digo, el Estado no puede apoyar una sentencia judicial porque si así lo hiciera sería beneficiario del hecho ilícito por el cual se adquirieron evidencias. En este caso, intrusión al domicilio sin orden o requisa sin causa probable. Vamos a tener varios de estos casos a lo largo de los diversos módulos. Otro caso, otra dupla de casos interesantes es la de Pollack y Sandoval. Ambos tratan sobre non bis in idem. En Pollack, el fiscal en el medio del juicio plantea la incompetencia, el juicio termina en la absolución, pero la instancia superior, que es un superior tribunal de provincia, hace lugar al planteo fiscal, con lo cual anula esa absolución. Entonces vuelve todo para atrás. ¿Se puede volver un juicio para atrás? Algo similar sucede en Sandoval, donde aparece alguna prueba objetada durante la absolución que había tenido el imputado y el tribunal de alzada dice que tiene que volver a hacerse el juicio. En ambos casos, la solución es esta prohibición de retrogradar el estado de un juicio o, si se quiere, la preclusión y progresividad del proceso penal. Y en Pollack esto aparece con algo que vamos a ver vinculado al plazo razonable del proceso. Se destaca el derecho que toda persona tiene a liberarse del estado de sospecha que importa la acusación de haber cometido un delito mediante una sentencia que establezca de una vez para siempre su situación ante la ley penal. ¿Qué es lo que evita? Evita, y esto hay jurisprudencia de la Corte norteamericana y de otros tribunales, la idea de que el Estado tenga repetidas oportunidades para revisitar la acusación hasta obtener una sentencia que eventualmente sea la que está buscando. Como detalle o acotación, vamos a ver que en Pollack se pone que la nulidad no debe ser de consecuencia de una conducta atribuible al procesado. Avanzamos con esto de plazo razonable del proceso. La dupla Farina y Núñez, hay una larga lista de precedentes donde la Corte dice que independientemente de causales de prescripción, un proceso no puede prolongarse indefinidamente. Sobre todo cuando esto, de vuelta, es responsabilidad de las autoridades y no del imputado. Farina tiene una cosa que queremos destacar y resaltar especialmente.
nos dice además que el dictado de una condena firme es el único acto que interrumpe la prescripción conforme dice el 67 inciso del Código Penal, saliendo al cruce de otras interpretaciones que habían habilitado actos análogos. Pero va más allá, porque establece que al estar vinculado con una garantía constitucional, dice que esta doctrina es de seguimiento obligatorio para los tribunales judiciales del país. Cuando hablamos de teoría del referente y por qué estudiamos en la Corte, Farina es uno de los casos que podemos nombrar donde la Corte explícitamente, si se quiere, baja línea y dice, esto lo tienen que seguir todos los tribunales del país porque está en juego una garantía constitucional. Y la otra cuestión tiene que ver un poco con el principio de legalidad. La Corte dice, cuando ustedes están haciendo estas construcciones analógicas, están haciendo analogía y mal en parte con claro perjuicio a la garantía de legalidad. Nos queda la última dupla, que hay un fallo muy conocido y otro que es nada conocido. El más conocido es por supuesto Arriola. Recordemos la secuencia donde en 1986 la Corte en Basterrica establece la inconstitucionalidad de la incriminación de tenencia de estupefacientes para consumo personal basándose en el artículo 19 de la Constitución Nacional, actos privados. En Montalvo hace un criterio pragmático y da vuelta a su propia jurisprudencia, estableciendo, ya había cambiado la ley, la posibilidad válida de esa incriminación, teniendo en cuenta la necesidad de perseguir eficazmente el narcotráfico. Son razones utilitaristas. La tercera parte de esta saga se da en Arriola, que vuelve a la jurisprudencia de Basterrica y declara inconstitucional esta incriminación. La Corte en Arriola vuelve a reproducir aquellos argumentos de Basterrica, pero también busca derrotar en su propia lógica los argumentos utilitaristas de Montalvo, entre otras cosas diciendo, van a ver en varios votos del fallo, que es un voto muy mosaico, muy fragmentado, donde varios jueces insisten en, ha pasado el tiempo, esto no necesariamente ha servido porque el narcotráfico aumenta, etcétera, etcétera, y no merece revisitarse esa jurisprudencia. Incluso Fait, específicamente, que había votado en Montalvo a favor de la incriminación, en este caso explica las razones por las cuales cambia su jurisprudencia y nuestra pequeña moraleja es, tal vez no tenemos que tomar tan blindado, tan petrificado cada criterio jurisprudencial de la Corte, por la Corte misma, como bien sabemos, puede cambiar, puede esmerilar un criterio, puede variarlos. En este caso, la secuencia Basterrica Montalvo Arriola es explícita en esta especie de zigzag. Esto nos sirve para entender cómo la jurisprudencia evoluciona y a veces se puede leer desde distintos lados. Lo que un fallo dice, lo que otro no dice y lo que dice un fallo que aplica el anterior. Por eso vamos a Rasquini, es un fallo del año siguiente, que de hecho ni siquiera aparece publicado en fallos, no es de los fallos importantes, de los fallos que ustedes puedan encontrar en repertorios. Rasquini es interesante porque la Corte dice que mutatis mutandi corresponde aplicar el criterio de Arriola. Ahora, los hechos habían cambiado por dos razones. En primer lugar, en Arriola la sustancia en cuestión era marihuana, en Rasquini había marihuana y cocaína, y en Arriola eran varias personas que tenían cada uno en sus bolsillos una pequeña cantidad para consumo personal, mientras que en Rasquini había, creo, dos hermanos que tenían una tenencia compartida. ¿Cuál es la moraleja de esto? Sabemos todo esto por el voto en particular de Carmen Argibay que detalla los hechos. Esto significa que implícitamente cuando la Corte decide aplicar el criterio madre de Arriola a esta situación de Rasquini, está diciendo al menos que no importa necesariamente la sustancia, algo que no había quedado explícito en Arriola, pero podíamos suponer que era así, y aparece esta situación contemplada ahora ya en la casuística bajo el criterio Arriola, que es una tenencia compartida entre varias personas para consumo personal. Lo que nos importa, si quiere, la moraleja de Rasquini es cómo encontrar
el alcance de una jurisprudencia no solo requiere la identificación del caso madre, sino, como muchas veces vamos a estar haciendo, qué está pasando en casos particulares que invocan aquel criterio original, que es el que hasta ahora sostiene la Corte Suprema en materia de esta incriminación de estupefacientes. Rescatamos y cerramos con esto que declara la inconstitucionalidad en la medida en que conculca el artículo 19 de la Constitución Nacional, porque el Estado, con esta incriminación, invade la esfera de la libertad personal, excluida de la autoridad de los órganos estatales, la autoridad de los magistrados. También tenemos que saber que hay cosas que no aparecen explícitamente dentro de una definición jurisprudencial de este tipo, y esto tiene que ver con para consumo personal, y dicho más largo, que se realice en condiciones tales que no traigan aparejado un peligro concreto o un daño a derechos o bienes de terceros. O sea, una recurrente discusión en este tipo de casos es quienes están realizando el consumo en un ámbito público y ostensiblemente. Parece ser que estos no encajan dentro de ese umbral de privacidad o intimidad de Arriola y que consecuentemente no estarían cubiertos por esa declaración de inconstitucionalidad que hizo la Corte. Es importante entonces siempre entender no solo los criterios madres, sino lo que la jurisprudencia dice, lo que no dice y lo que eventualmente podemos inferir implícitamente a partir de aplicaciones posteriores como este caso Rasquini.